Ok, vamos a continuar el día de hoy con la segunda unidad, la unidad número 2 que nos compete. Recuerden que en este caso vamos a trabajar tanto la unidad 2 como la unidad 3 de manera conjunta. Y esto corresponde a la temática de los gráficos de control. En plataforma les voy a subir un material relacionado a los conceptos generales de las cartas de control, los pasos o metodologías que tenemos que seguir para diseñar una carta de control, ¿sale? Eso se los voy a dejar a ustedes que lo lean. Y aquí vamos a entrar de lleno a ver un poco el panorama de las gráficas de control que existen, las que vamos a trabajar, y vamos a hacer algunos diseños de carta de control, ¿de acuerdo? Bueno, en este caso, lo primero que tenemos que ver es, bueno, de las cartas de control que nosotros vamos a trabajar, vamos a ver que las podemos clasificar. Podemos hacer una primera clasificación en la cual vamos a tener cartas de control que son univariadas y cartas de control que son multivariadas. ¿De acuerdo? Estas las conocemos como univariadas porque solamente monitorean una única variable. ¿Sale? Recuerden que nuestro proceso se puede ver afectado por alguna variable de interés o algún factor o fuente de variación. En cualquier proceso, acuérdense que tenemos un conjunto de elementos de entrada, tenemos un proceso y tenemos una salida. Entrada, proceso, salida. Y tenemos fuentes de variación. ¿Sale? Tenemos fuentes de variación que son comunes. Y son comunes porque son atribuibles a las 6 M's. Acuérdense cuáles son las 6 M's, que son maquinaria, materiales, métodos de trabajo, mano de obra, medio ambiente y medición. Y tenemos otras que son fuentes de variación de tipo especiales o que tienen que ver con aspectos aleatorios. ¿Sale? Las fuentes de variación especiales, como son aleatorias, no las podemos prever en el tiempo y, bueno, cuando se presentan, pues es posible corregirlas, ¿sale? Las fuentes de variación comunes asociadas a las 6 M's, pues también las podemos identificar. En la mayoría de las veces es un poco difícil el eliminarlas, sin embargo, las podemos controlar. Por ejemplo, cuestiones de la maquinaria, de los materiales, de la mano de obra. ¿Sale? Entonces, pues es importante en cualquier proceso en el cual yo quiera implementar una carta de control, pues definir de manera clara cuál es la variable que vamos a controlar. Me regreso a esta parte. Les decía que tenemos cartas de control univariadas que monitorean una sola variable, es decir, una sola X. Y por eso les decía, en mi proceso yo tengo que definir, yo sé que un proceso está sujeto o se ve influido por muchas variables, pero para este tipo de cartas solamente puedo monitorear una a la vez. Pueden ser 2 o 3 las que me interesen. En este caso tendría yo que diseñar una carta para cada una de ellas. ¿Sale? Entonces, recuerden que una variable, y eso viene aquí la clasificación. Tenemos cartas univariadas que son por variables y tenemos cartas que son por atributos. Las variables, acuérdense que es una de sus características es que pues cambia de valor a través del tiempo, ¿no? Las variables las podemos representar en términos cuantitativos, ¿no? Y ejemplos de variables, pues tenemos muchos, pues el tiempo, la presión, la humedad, la temperatura, la resistencia, medidas, dimensiones, todo lo que yo quiera o que considere relevante para mi proceso sería un ejemplo de una variable de tipo cuantitativo. Los atributos, por otro lado, pues no los puedo representar en términos cuantitativos. Un atributo es una cualidad o característica, ¿sale? Aquí en cuestiones cuando hablamos en cuestiones de calidad, pues vamos a decir que es un atributo el hecho de que el producto
sirve o no sirve, pasa o no pasa, o el producto es conforme o no es conforme, ¿sale? Entonces, dentro de las cartas de control que entran en esta categoría que son por variables, pues tenemos esta que mide o relaciona la media y el rango, y esta que relaciona la media y la desviación estándar. Y por atributos tenemos la carta P, la NP, la U y la C. Estas dos me van a relacionar porcentaje de unidades no conformes. Y esta me va a dar también porcentaje del número de disconformidades por unidad. ¿Vale? Y finalmente aquí en las cartas de control multivariadas, estas propiamente no las vamos a ver aquí en la materia porque no es el tema o no está ni siquiera dentro del temario. Esta categoría de cartas de control multivariadas se consideran pues ya cartas de control un poco más avanzadas porque en estas puedo monitorear la cantidad de variables o de X que yo quiera, ¿vale? Puedo tener 1, 2, 3 variables, las que me interesen, sin problema las puedo meter, ¿vale? Por eso se llaman cartas de control multivariadas y una muy común es la carta T cuadrada de Holding. Entonces, esto nada más para tener como que el panorama general de lo que vamos a trabajar y lo que tenemos que ver o contemplar al momento de diseñar alguna carta de control, pues primero yo tengo que saber si va a ser por variables, si va a ser por atributos y a partir de eso, pues qué tipo de carta me conviene o no diseñar. ¿De acuerdo? Ahora, la parte del diseño de las cartas de control es un elemento muy importante para la prevención y control de la calidad, dado que las cartas de control deben ser una herramienta de tipo preventivo, es decir, me tienen que ayudar a tomar decisiones preventivas, no correctivas. ¿Por qué? Porque la carta de control va a representar en tiempo real el desempeño de mi proceso respecto a la variable que yo haya seleccionado, ¿sale? Entonces, pues esta carta me va a dar un panorama de cómo se está comportando mi proceso y esto me tiene que permitir a mí evaluar si ese desempeño es bueno en el lapso de tiempo o pudiera verse afectado por alguna influencia de alguna fuente de variación. Si yo detecto que el desempeño de mi proceso tiende a verse influido por alguna fuente de variación, ya sea comunes o especiales, pues es entonces el momento en el cual yo tengo que ir a mi proceso a tomar medidas preventivas. ¿Sale? Ahora, ¿cuál es la forma o la característica que tiene una carta de control? Bueno, veamos. Una carta de control, pues siempre va a tener esta estructura o estos elementos. En el eje X vamos a encontrar siempre el número de muestras que se están analizando. ¿Sale? Entonces, en X vamos a tener número de muestras. Que puede ir de la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, hasta la, no sé, la 30. Y en el eje Y vamos a encontrar tres elementos. Vamos a encontrar un elemento central o una línea central que dependiendo del tipo de carta de control que yo esté haciendo, por ejemplo, si hablamos de que es por variables, pues puede ser la media, puede ser la desviación estándar o puede ser el rango. Vean que aquí sigue media, desviación estándar promedio y rango promedio. Y de ahí vamos a tener otros dos elementos, uno que le vamos a conocer como límite de control superior y otro como límite de control inferior. ¿Estos cómo se determinan? Bueno, vamos a ver que cada carta de control pues ya tiene su fórmula específica para poder calcular estos parámetros. ¿Sale? Ahora, la línea central
que puede ser la media, el rango, la desviación estándar, siempre va a ser una línea continua. Y los límites de control siempre son líneas segmentadas. ¿Vale? Y los límites de control pues van a representar en este caso las tolerancias que tiene que representar la variable que yo estoy asociando al desempeño de mi proceso para que yo pueda decir que este tiene un buen funcionamiento o un buen desempeño. ¿Sale? Aquí, ¿qué es lo que qué es lo que tendríamos que hacer para llegar a esto que estamos aquí dibujando? Como yo les decía, pues uno, tener identificada la variable, ¿no? O sea, en primer lugar, mi variable, que puede ser, por ejemplo, tiempo, horas, temperatura, resistencia, qué sé yo. Paso número 2. Aquí lo más común que nos vamos a encontrar al llegar a un proceso es que no conozcamos los parámetros de desempeño del proceso. ¿Y cuáles son esos parámetros de desempeño? Pues es cuál es la media del proceso y cuál es su desviación estándar. Entonces, como yo no conozco esos parámetros, ¿qué nos toca a nosotros? Pues hacer una estimación de esos parámetros. ¿A partir de qué? Pues de un muestreo. Y ese muestreo me dice que por lo menos debo seleccionar o muestrear 20 muestras de tamaño 5. Es decir, en total tendría yo 100 observaciones individuales. ¿Sale? Entonces, una vez que ya tengo esto, este muestreo, pues en el paso número 4 sería que calcular media, calcular desviación estándar y calcular en este caso límites de control. ¿Sale? Y el paso número 5 sería dibujar el gráfico. ¿Sale? Entonces vamos a asumir que aquí yo ya, no sé, ya hicimos nuestro muestreo, ya hicimos la estimación de media, desviación estándar, de límites de control, etcétera. Y, por ejemplo, vamos a suponer que este es un gráfico que representa la media. Entonces, en este caso, lo que tengo que hacer es, si recolecté 20 muestras de tamaño 5, para cada muestra tengo que ir poniendo acá cuál es el comportamiento de esa media. Por ejemplo, vamos a suponer que la media 1, vamos a ponerle valores para que quede un poco más claro. Vamos a suponer que la media de las medias es 30.5 y que el límite de control superior me da 40.7 y el inferior, vale 27.6, por decir algo. Y la media 1 me dice que vale 28, ¿no? Estos datos obviamente me los estoy inventando. La media 2 me dice que vale 26. La media 3, 32, no sé. Voy poniendo los puntos, ¿sale? Una vez que yo ya muestreo o recolecto o identifico todos los puntos de las medias aquí en la gráfica, lo que hago es unirlos con un punto. Vean. ¿Sale? Y esta línea básicamente me va a representar el desempeño de mi proceso respecto a la variable. ¿Sale? Ahora aquí la variable es tiempo, no sé. Entonces vean, cuando todos los puntos que yo voy dibujando en mi carta de control caen exactamente dentro de estos dos límites que están marcados con rojo, voy a decir que tengo un proceso o este proceso diga que está bajo control. ¿Sale? Pero también puede pasar esto. Por ejemplo, que el siguiente punto caiga acá, que el siguiente punto caiga acá y el siguiente punto caiga acá. Vean, si yo uno estos puntos, esta gráfica ya está mostrando una tendencia. Vean, porque ya son 3 puntos consecutivos, los cuales tienen una tendencia aquí hacia abajo, es decir, hacia, vamos a decirlo así, hacia el límite de control inferior. Vamos a suponer que aquí fue la muestra número 25, esta es la número 26 y la que sigue es la número 27. Esa aún no la recolectamos. Y aquí es donde yo les decía,
que a final de cuentas las cartas de control tienen que ser una herramienta de tipo preventivo. Si ustedes fueran los responsables, los ingenieros de control de proceso, si yo ya estoy viendo que mi carta, bueno, aquí ya me cayó un punto acá, un segundo punto aquí y otro segundo punto aquí, ¿qué harían? ¿Se quedan tranquilos y se esperan a levantar la otra muestra? A ver si por casualidad ya queda, se ajusta. Porque si yo no hago nada, aquí lo más seguro es que el siguiente punto que yo tenga que recolectar quede acá. ¿Sale? Y cuando cae esto, cuando pasa esto, aquí yo digo que mi proceso está fuera de control. ¿Sale? Pero aquí lo ideal es no esperarnos a tener un punto fuera de control. Aquí es importante, les decía yo, observar el comportamiento de la carta. Si yo estoy viendo que muestra 3 puntos consecutivos hacia abajo, o también puede pasar esto, ¿no? Que muestre 3 puntos, pero hacia arriba, pues aquí lo ideal no es esperarnos a que en la siguiente muestra, pues la carta se salga de especificación. Si yo ya estoy viendo esta tendencia o esta tendencia, pues ¿qué es lo que hago? Pues me voy a mi proceso y verifico. Cuando tengo este tipo de tendencia, es una variación por fuentes comunes, porque se está mostrando una tendencia. Aquí tendríamos que ir a verificar si es algún factor atribuible a las 6Ms el que me está generando esta tendencia, identificarlo, corregirlo, para que el proceso no salga de control y se estabilice. ¿Sale? Pero aquí es donde les digo que esto debe ser una herramienta de tipo preventivo. No es posible que yo observe estas tendencias y no haga absolutamente nada. ¿Sale? ¿Se puede dar otro tipo de variación? Sí. Por ejemplo, vamos a suponer que estas que les puse ahí, les dije que son por fuentes comunes. Pero puede pasar que a lo mejor yo tengo acá mi línea, vamos a hacer un poquito más corto esto. Mi línea central, mi límite de control superior, mi límite de control inferior. Vamos a suponer que esta es la media, límite de control superior, límite de control inferior. Y vamos a suponer que yo vengo aquí muestreando los puntos, viene acá, y de repente la siguiente muestra, sin mostrar tendencia ni nada, ya se vino hasta acá. ¿Sale? Cuando pasa esto, vamos a decir que es una, bueno, obviamente vamos a decir que el proceso está fuera de control, pero que es atribuible a una fuente de variación especial o aleatoria. Es decir, aquí lo más seguro es que haya ocurrido un evento aleatorio que nosotros no tenemos ahí. Bueno, no podemos prevenir lo que suceda. Por ejemplo, a pesar de que yo le puedo dar mantenimiento preventivo a mis equipos, pues en algún tiempo tienen que tronar, ¿no? O la máquina puede fallar, se puede descomponer. Y esa afectación en los equipos o en las herramientas, pues me puede generar este tipo de variación. Entonces, lo que quiero que ustedes vean es que cuando nosotros en mi proceso muestra una tendencia como acá, 3 puntos consecutivos, pues es una variación atribuible a fuentes comunes. Y ahí que nos corresponde hacer, pues ir al proceso e identificar qué categoría de las 6Ms es la que está ocasionando esta variación y corregirla. Cuando pasa esto, pues es algo aleatorio. Alguna máquina se descompuso, algo pasó que no podemos o que no podíamos prever. ¿Sale? En ambos casos, pues aquí lo que está ocasionando es que el proceso esté fuera de control. Entonces vean que aquí ya vimos dos escenarios. Cuando el proceso está bajo control, pues todos los puntos que yo voy graficando están dentro de los límites de control. Y cuando cualquiera de los puntos quede por arriba o por abajo de los límites de control, pues diré que mi proceso está fuera de control. Ahora, aquí, ¿cuál sería
el estado ideal que debería tener mi gráfica de control? Pues el estado ideal sería este, vean. El estado ideal de cualquier carta de control sería tener algo así. Tener mi límite de control superior, tener, por ejemplo, mi línea central, ya sea la media, límite de control inferior. La media, acuérdense, siempre va a ser una línea horizontal, límite de control superior, segmentado, inferior también. Y el desempeño ideal de cualquier carta de control sería este, que todos los puntos que yo vaya muestreando estén lo más cercano a la línea de la media. Cuando yo consigo hacer esto en un proceso, pues ya habremos hecho o habremos cumplido con nuestra chamba. Y cuando yo tengo esto, yo digo que el proceso o que tenemos un proceso estable. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál debería ser la meta cuando estamos hablando de control estadístico de proceso? Pues tener procesos estables. ¿Sale? Ahora, vamos a hacer por aquí un pequeño ejemplo. Voy a dejar de compartir esta pantalla y me voy a pasar aquí al Excel. En esta, vean, ya tenemos aquí un conjunto de datos. Vamos a hacer una gráfica de control, una XR. ¿Sale? Y permítanme acá. Ok. Entonces, la carta que voy a hacer es una XR. ¿Vale? Y aquí tengo un conjunto de datos. Vean, tengo una serie de muestras. Tengo 22 muestras. 22 muestras, la cual es de tamaño, bueno, aquí me está haciendo un problema esto. 1, 2, 3, 4. Tengo muestras de tamaño 4 y en total son 22 muestras. Y vean que acá tengo las fórmulas para los límites de control de la carta X. Dije que iba a ser la carta XR. Entonces tengo que generar unos límites de control para la carta X, que serían límite de control superior. Me dice que es igual a X, que aquí sería la media de las medias, más A2 por el rango promedio. Y lo mismo acá, el inferior sería la media de las medias menos A2 por el rango promedio. ¿Vale? Ahora, si dan cuenta, acá tengo una constante que es A2. En este caso, A2 es una constante que vamos a determinar su valor a partir de una tabla. Hay unas tablas que son para construcción de gráficos de control por variables. Ahorita les voy a compartir la imagen, o mejor dicho, la tabla, y ahorita vamos a ver cómo funciona. ¿Vale? Ahora, para que yo pueda calcular estos límites de control, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues para cada muestra, que en este caso tengo 22 muestras, por ejemplo, para la muestra 1, tengo que calcular tanto su rango como su media, ¿sale? Si tengo 22 muestras, pues tendré que calcular 22 medias, 22 rangos. Y al final, ya que tenga esas 22, vamos a generar un rango promedio y una media de las medias. Rango promedio y media de las medias. ¿Sale? Entonces, vamos a empezar acá. Bueno, vamos a calcular primero aquí el rango de cada muestra. Aquí Excel no tiene propiamente una función directa que me calcule el rango. Aquí recuerden que el rango es el valor más grande menos el valor más pequeño. Entonces, lo que yo voy a hacer es usar dos funciones conjuntas de Excel. Una que es max, que esta me devuelve el valor más grande de un conjunto de rango. Y la función min, que en lugar de darme el máximo, pues me da el más pequeño de un conjunto de datos. Entonces, aquí que es lo que estoy haciendo, le estoy diciendo, ubícame el más grande y réstale el más pequeño de ese conjunto. Y ven, ahí ya me dio el rango. Y como ya lo hice aquí en Excel, pues aquí ya nada más verifico si sí arrastra bien la fórmula. Y pues ya aquí lo único que hago es arrastrar.
hasta la muestra número 22. Y ahí tengo todos los rangos de las muestras. Ahora, lo que voy a calcular es el promedio o la media. Igual el promedio de cada muestra. Calculo su promedio. Y volvemos a arrastrar. Ya tenemos rango y la media de cada muestra. Ahora tengo que calcular el rango promedio. Es decir, le voy a sacar el promedio a todos estos rangos. Vean. ¿Vale? Y ahí tengo el valor del rango promedio. Y voy a quitar esto. Y ahora voy a calcular para cada una de las medias, pues otra vez, la media de estas 22 medias. O la media de las medias. Entonces, calculamos hasta ahí. Y vean, ya aquí tengo los parámetros. Ya tengo el rango promedio, que sería para sustituirlo acá. Y la media de las medias para sustituirlo ahí. Aquí como ya lo tenía yo programado, ya me lo calculó, pero bueno, ahorita vamos a ver cómo se hace. Entonces ya tengo el rango promedio y la media de las medias. ¿Qué me falta? Pues me falta el valor de A2. Entonces voy a dejar de compartir esta pantalla y les voy a enseñar la de la tabla. Esta es la tabla para construcción de gráficos de control por variables. Vean, aquí tenemos carta de promedios, carta de desviación estándar y carta de rangos. Y esta obviamente va a funcionar con el tamaño de las muestras. Por ejemplo, vean, yo tengo una carta de promedios y acá está para los límites de control. Y en este caso el valor que estoy buscando es A2. Este que tengo acá, A2. Y este va a depender del tamaño de muestra. Recuerden que para nuestro caso estamos trabajando una muestra de 4. Entonces la columna A2 con 4 vale 0.729. Entonces me regreso a mi Excel. Y le voy a poner acá que A2 es igual a 0.729. Y entonces voy a ver si me deja escribir esto. Aquí sería igual a decir la media, que es 0.239 más 0.729 por el rango promedio, que es 0.038. Y aquí pues sería lo mismo, 0.239, pero aquí sería menos 0.729 por 0.038. Y con esto vamos a calcular, ahora sí, límite de control superior, límite de control inferior. Pues vamos a hacer aquí la operación. Voy a decir que es igual a la media de las medias, que es esta, que va a sumar a 0.729, que multiplica al rango promedio, ¿vale? Y lo mismo ahora, pero sería una resta. La media de las medias menos 0.729 por el rango promedio. Y vean, ahí ya tengo los límites de control. Entonces ya tengo los límites de control y ya tenemos los, pues la media de las medias, y entonces pues ya puedo hacer mi carta de control. ¿Sale? ¿Cómo vamos a hacer la carta de control? Vean, vamos a pasarnos a la pizarra porque aquí el Excel no me va a dejar. Me regreso aquí a la pizarra. Vamos a dibujar la carta de control. Vamos a dibujar el eje X. Recuerden que este va a tomar los valores de las muestras. Entonces tengo muestras, tengo 22 muestras. Yo lo voy a dejar hasta las 6 y ya ustedes lo terminan. Tienen que llegar hasta la 22
Vamos a marcar la línea central, en este caso que es la media. Y la media vale, o en este caso aquí voy a poner la media de las medias, 0.23. Entonces, media igual a 0.239. Y vamos a identificar los límites de control. Límite de control superior, ¿cuánto vale? 0.26. Límite de control superior, 0.26. Vamos a ponerlo ahí. Y el límite inferior, 0.21. Límite de control inferior, 0.21. Y bueno, estas líneas, por reglas de formato, tienen que ir en color rojo, ¿vale? Entonces vean, ya tengo mi línea central que es la media, ya tengo el límite de control superior y ya tenemos el valor del límite de control inferior. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Pues para cada muestra, la muestra 1, como es la carta de la media, eso es importante identificar, que estoy haciendo la carta de la media. Entonces, para cada muestra, tengo que identificar su valor promedio que obtuvimos. Por ejemplo, reviso para la muestra número 1, la media fue 0.24. Entonces, muestra número 1 es 0.24. Aquí es 23.9, pues seguramente quedó un poco más para arriba. La muestra número 2 es 0.2275. Entonces, 0.2275 está por acá abajo. La muestra número 3 es 0.23. 0.23, un poquito arriba. ¿Vale? La muestra número 4, 0.24. 0.24, por acá sí. Y la que sigue fue 0.25, un poco más arriba. Entonces vean, yo aquí no estoy poniendo todos los puntos, simplemente estoy poniendo las primeras 5 muestras. Y ahí tendría yo que ir uniendo los puntos. ¿Ustedes qué van a tener que hacer? Pues ustedes tendrán que poner aquí del 1 al 22 y terminar de colocar los puntos conforme al valor de las medias. ¿Sale? Y obviamente dependiendo cómo se comporten los puntos del proceso, pues ya ustedes tendrán que decir si está bajo control, si está fuera de control o si es un proceso estable, ¿sale? Este sería para la carta de la media. Para la carta del rango, ¿qué es lo que van a hacer? Pues algo similar, ¿no? ¿Qué tendrían que hacer? Me regreso al Excel. Aquí en el Excel vean que ya tenemos el rango, ya tenemos el rango de cada una de estas muestras. Y aquí tenemos las fórmulas, vean. Me dice límite de control superior de 4 por el rango promedio y límite de control inferior de 3 por rango promedio. ¿Sale? Entonces, ya tenemos el valor del rango promedio, ¿no? ¿Cuál es el valor del rango promedio? Pues es este, ¿sale? Está ahí, 0.038. Y lo único que necesitaríamos sería el valor de D4 y D3. Entonces vamos a ver cuánto vale D4 y D3 en mi tabla. Vean. D4 y D3. Vean que, por ejemplo, en el caso de D3, para 4 vale 0. ¿Por qué vale 0? Porque el tamaño de muestra que estoy ocupando es muy pequeño. Para que D3 asuma un valor, el tamaño de muestra que debe ocupar es 7. Vean, con 7 ya vale algo. Entonces D3 va a ser 0. Pero D4 va a ser 2.282. 2.282. Entonces D4, a ver, D4, 2.282 y, esperen que está, y D3 es igual a 0. Como D3 vale 0, pues este va a ser igual a 0. Cuando yo tengo
algún límite de control, que en este caso casi siempre va a ser el inferior, que me dé 0 o que me dé algún valor negativo, por ejemplo 2.7, estos en ambos casos se consideran como 0. Y en la gráfica no se dibujan, simplemente mi gráfica ¿cómo quedaría? Con el valor central de la media y con el del límite de control superior. No tendría límite de control superior, valor central, y no tendría límite de control inferior. ¿Qué es lo que pasaría con esta del rango? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes acá? Pues ya con el valor de D4 y el valor del rango promedio, calcular el valor del límite de control superior. ¿Sale? ¿Y cómo van a hacer su carta de control? Esa sería para el rango. En el caso de la del rango, pues es un procedimiento similar. ¿Qué vuelvo a hacer? Mi eje X, mi eje Y, ¿sale? Este obviamente va a ir de la muestra 1, 2, 3 hasta la muestra 22. Vamos a tener una línea central, que en este caso va a ser el rango promedio. Y como ya vimos, límite de control inferior no va a haber. Solamente voy a tener un límite de control superior del rango. Entonces mi carta me va a quedar así. Y aquí para cada muestra, como esta es, y es importante que siempre lo identifiquen, carta R, carta del rango. Para cada muestra voy a poner el valor del rango, perdón, el valor del rango que me dio cada muestra. Y al final unimos los puntos y evaluamos el proceso. Entonces, para el caso de este análisis XR, voy a tener una carta de la media y una carta del rango. Bueno, hasta acá nos quedamos por el momento.